vamos a hacer la segunda entrevista del día de hoy. Además me parecía Tercera. importante. Perdón, la tercera entrevista del día de hoy. Sí. Ya me estaba olvidando de algo. Tercera. Importante en este contexto. Primero de lo que venimos conversando nosotros desde hace tiempo. Fundamentalmente ahora desde que arrancamos nuevamente en este 2026. Lo que venimos viendo, que yo insisto con que me parece impresionante que en la última semana uno abre Twitter y ve, che, cerró tal empresa en tal provincia, 300 tipos afuera. Sí, sí. Es como que esto se ha agudizado. La gente del CEPA nos decía, desde octubre hasta ahora, el nivel de conflictividad en las empresas se duplicó. Hay casi 50 conflictos por mes en la Argentina. Y Tierra del Fuego no es la excepción. Y mucho de esto tiene que ver con la apertura importadora, que lo venimos conversando, y también venimos conversando en la merma del consumo. Así que lo hablamos con los distintos sectores, que mejor que hablar también con la Unión Industrial Fueguina. Por eso está su director ejecutivo, Ramiro Caballero, aquí con nosotros. Ramiro, gracias por la visita. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Con el micrófono. ¿Ahí está bien? ¿Un poquito más? Ahí está, perfecto. Está muy bien. Bueno, gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, gracias por la visita, Ramiro. Bueno, siempre es interesante conversar con vos. Ahora, qué contexto difícil, ¿no? ¿Cómo la están viendo desde, diría un marxista, desde el sector de la patronal? Sí. Mira, bueno, a mí involucrarme en todo, ¿no? Porque soy parte de, digamos, si bien uno está hoy en una cámara y tantos años en la provincia y funciones, como que tengo que hacer un análisis completo, ¿no? Claro. No se me permite ser tan... Una sola cosa. No, a mí no se me está permitiendo eso. Pero lo hago con la máxima responsabilidad y el momento, y tomando muy en serio el tema. Y le hemos venido hablando de distintos reportajes, inclusive el último del año que tuvimos, que me pareció muy lindo como lo llevaron ustedes a la entrevista. No por lo que uno pueda decir o digamos, pero darle la oportunidad de contar un todo, eso hace a tener mejor información. Nosotros tenemos una situación en el sector industrial que ya se preveía al comienzo del año, en realidad, de cómo íbamos a estar a nivel productivo. O sea, vos no podés, yo lo dije en algunos reportajes ayer, no quiero ser tan reiterativo, pero bueno, como otro oyente, vos no podés producir lo que no vendés. O sea, de alguna manera, y esto no es un escudo que uno se pone, o sea, para cualquiera, una pyme, una persona que presta servicio, una gran empresa, le es muy difícil producir por encima, o muy por encima inclusive, en algunos casos, de lo que realmente no se vende. Y en algún momento vos tenés que hacer todos esos ajustes necesarios, o sea, desde la compra de un insumo, la forma de administrarte la empresa, de cómo vos prevés en un futuro la relación con el comercio, bueno, distintas formas. Y en realidad hemos comenzado el año de esa manera, donde cada una de las empresas tiene situaciones particulares, donde hay una acumulación de stock del año pasado porque las ventas fueron cayéndose por distintos motivos, ahora lo podemos desarrollar un poquito. Y también había compromisos, si se quiere, un sostenimiento del empleo hasta fin de año que ustedes conocen de nuestros sectores industriales, que hace a que, bueno, vos tengas que producir, pero no vendías también, ¿no? Entonces tenés un problema de inicio puntual en la industria de Tierra del Fuego bastante marcado. Okay. El consumo está caído en Argentina por varias razones. Una dijiste recién, que es la importación. La importación ha afectado la producción nacional en varios rubros, que podemos entender hasta lógica la competitividad, pero hay que ver cómo se transita esa competitividad y cuáles son las herramientas necesarias para ser más competitivo. O a su vez cómo transformarte vos en otros sectores o en otros bienes para producir, o qué tipo de empleo querés generar y en qué tiempo. Son todas preguntas que yo me hago que son difíciles de responder y que tal vez hoy es la situación que nos comienza la Argentina 2026 y en las provincias donde tenés alguna, puede ser incipiente, que puede ser la minería, hidrocarburos en Vaca Muerta, más que se conocen, pero otros sectores que son diversos del país que no tienen una inmediatez en la solución de qué es lo que hay que hacer. Tal vez sabíamos cómo había que transitarlo o qué se tendría que haber hecho, pero hoy ya tenés la situación encima. Claro. Yo lo vengo advirtiendo este tema, no es porque yo me quiera cubrir en algo, sino digo, como provincia tenemos que tener una relación de qué es lo que queremos como provincia e ir armándonos en el tiempo, ¿no? Hoy tenés una situación tal vez más crítica donde ves un sector industrial afectado inmediatamente y donde en lo inmediato tal vez tenés pocas herramientas. Claro, ahora, bueno, bien decías vos, uno lo podía ir viendo y el otro día lo escuchaba al economista Emanuel Álvarez Agis que decía, vamos a suponer que es cierto que los empresarios argentinos cazaban en un zoológico, ¿no? Que también leí el otro día un tuit que decía, sí. El que dice
que los empresarios están cazando en un zoológico, ese es el boludo, decía en Claro. Twitter. Pero bueno, ponele que fuera así. No sacás, decía Álvarez Agis, no sacás al cazador del zoológico y automáticamente lo internás en la selva, porque se lo va a comer el león, porque el tipo no tiene las herramientas para salir del zoológico de un día para el otro. Y da la sensación que hay una dinámica que es intempestiva. Es, bueno, chicos, se acabó esto, de un día para otro se tienen que reconvertir, se tienen que transformar. En esa situación, ¿hay un mecanismo que está implementando el gobierno que no espera a los tiempos de los empresarios? No, yo no lo estoy viendo eso. En realidad comparto la visión. Sí es cierto que no se podía... En la Argentina tenía que tener varias correcciones, que creo que muchas de ellas se están llevando adelante. Pero volvemos a lo mismo. O sea, recién escuchaban fuera del aire una persona del Chaco, ¿no? Que decían... Sí. Esa persona está haciendo lo mismo, o no sé qué tipo de trabajo era, pero... Tenía un comercio de diversas cosas, Bueno, de todo un poco. Entonces, si vende menos, él inmediatamente ve el efecto, como Claro. nos pasa a todos, ¿no? Inmediatamente ves el efecto. Entonces vos decís, bueno, está bien, pero ¿cuál es la oportunidad que tengo yo para hacer qué nueva cosa? Y eso es lo que posiblemente en el largo plazo se pueda obtener, pero en el mediano, miro acá por la niñita que me dijeron, Sí. pero en el corto y mediano no está claro, ¿no? Entonces, No solo no está claro, sino que no es que va a lograr algo rápidamente. Es como, hoy también escuchaba a un kiosquero que Sí. hablaba de que cierran más de 50 kioscos por día y decía, y también tenemos una competencia directa con el verdulero que no está vendiendo verdura y que compra golosinas para zafar o se va mezclando los rubros como para zafar Sí. inmediatamente, porque eso es plata chica. vos sabés que yo recién hablaba del tema del consumo, hablamos, y también hay otra cosa que no me quiero olvidar, que también la forma de cómo se cambió, teniendo el dinero para gastar, también cambió la metodología del consumo y de qué tipo de bienes. Por otro tipo de oportunidades, como me decís, tal vez hay algo que ahora yo antes no accedía y ahora puede estar más barato, destino esos fondos a este bien y dejo la expectativa para más adelante de cambiar un celular. Claro. Así todo puedan bajar los precios de los celulares. Tal vez el consumo es otro. Teniendo el dinero, hablo, inclusive Sí, pasa sí. eso. Entonces, el esquema es complejo. Posiblemente el final de la historia, en un montón de cosas, flexibilizaciones en el tema administrativo, la burocracia del Estado, la imposición de impuestos sobre impuestos, que es una barbaridad en Argentina, se está de a poco corrigiendo, que eso es una cosa que siempre nos va a dejar afuera, pero no es que nos deja afuera competitivamente, sino que internamente te encarece y te hace más complejo inclusive el consumo para vos. Creo que hay cosas que son muy buenas. Ahora, este periodo de transición donde no estamos acomodados para este impacto es donde vos tenés que prever de qué forma compensás una con la otra. Y es lo que no se nota, porque una persona que trabajó tantos años en una empresa, que tal vez el sistema productivo hasta cambia, porque la forma de producir es distinto. Hay que formar a las personas para otro tipo de empleo, hay cosas que venimos diciendo hace años. Entonces, cuando vos no prevés cómo resolver esta situación en lo inmediato, es como que decir, bueno, hasta que se soporte. Claro. ¿Viste? Hasta que explote la bomba. Y no está bueno. No. Porque solamente hay que estar en la piel de una persona sin empleo o un empresario, grande o chico, mediano, que no tiene cómo resolver esa situación para saber lo que se vive. Claro. Eso es difícil. Entonces, la respuesta a ese tipo de problemática no la puedo dar uno de una cámara, no la puede dar un empresario, tiene que dar un conjunto Sí. de acciones que Ahora, lleva- Ramiro, hay sectores empresariales, no es exactamente el sector que representás vos, porque tiene que ver con una cámara local, pero voy a poner como ejemplo a la industria de la Argentina, que se sientan con el gobierno nacional o con el Congreso, o que van a los programas de televisión, no importa, y que yo los veo personalmente haciendo mucho hincapié en la necesidad de bajar costos locales, bajar lo que denominan el costo laboral, los impuestos, la doble, Todo, triple sí, imposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me cuesta mucho escucharlos planteando que con esta apertura importadora y con un gigante que produce a una escala inimaginable, a tal punto que, lo voy a volver a citar a Álvarez Agis, decía, en el último año, se cumplió un año ya de aranceles al 100% que le pone Estados Unidos a China, y el déficit comercial se incrementó. O sea, China sobrepasa ese 100% de aranceles. Entonces, no hay que poner una palabra también respecto de una política industrial que proteja determinados sectores. ¿Y con qué objetivo? Está bien. Por eso, en otra entrevista decíamos, a ver,
Si vos tenés, a ver, mirar a Argentina un mapa completo, vas a ver que hay cosas que te sorprenderías que producís o que se producen. Menor o mayor escala, ¿eh? Es inmenso nuestro país. Entonces, cuando vos ves que eso está tan diversificado en Argentina, de pequeñas o grandes cosas que se producen y están afectadas, Sí. posiblemente 2 o 3 sectores no puedan compensar ese desequilibrio, que hoy se está generando en la inversión o en el empleo. Que posiblemente la decisión sea nos vamos a dedicar a otra cosa donde vamos a ser mucho más fuertes. Pero está bien, Podemos pero estar de no es acuerdo. ese, estamos hablando de energía y minería. Ponele que agreguemos algunas más. Bueno, pero, Imaginemos no. pero no están agregando algunas No, pero más. ponele que lo agregues. Imaginemos no que existe ese plan donde vos tenés 2 o 3 sectores que van a ser incipientes, que van a ser muy fuertes para la Argentina. ¿Cuánto es el tiempo? Entonces, si vos tenés medido el tiempo, desde lo personal, lo digo por la experiencia 1, tenés que transitar ese camino hasta llegar a ese momento. Porque si no lo haces ordenadamente o teniendo un equilibrio, inclusive sobre las posibles inversiones chiquitas o grandes, el empleo mucho o poco, lo que fuere, tenés una problemática en el medio sin resolver. Entonces, ¿vas a llegar a ese objetivo con esta problemática? Porque si no sería bárbaro decir, bueno, estamos hoy, apagamos la luz y dentro de 5 años despertamos y está todo armado, ¿viste? Claro. Sería fantástico. Sí. Ahora, tenemos 5 años. En estos 5 años, ¿cómo sé que voy a poder contener toda esta situación para lograr ese objetivo? Eso es lo que yo, esto es lo que yo por ahí no estoy visualizando. Y sinceramente O sea, es lo que más me preocupa porque como provincia entiendo que también tenemos ese problema más acentuado. Bueno, vos, como, digamos, director ejecutivo de la UIF, no lo estás visualizando. Yo interpreto. Los empresarios que están dentro de la UIF, las empresas que están dentro de la UIF, ¿tampoco lo están visualizando? Vos tenés empresas que están apostando. Mira, una noticia que podría haber sido saludable, digamos, para el régimen, que yo vengo insistiendo a todos, ¿no? El periodista se lo he comentado muchas veces. Yo hablaba de hace años, impulsé mucho y está siendo una realidad, pero es un granito más dentro de una oportunidad de utilizar la capacidad instalada, que no deja de ser importante, lo voy a decir, que es el autopartismo electrónico. O sea, mañana tenemos comisión del área donde la empresa de Ushuaia, ya hay una en Río Grande, Sí. hace los inicios de producción de autopartes, módulos electrónicos vehiculares. Sí, ¿no? que eso, perdón, se aprobó hace poco ese Se aprueba proceso. el proceso productivo, que es la forma de que eso tiene que fabricarse o que vos, Claro, si haces para que esto esté de esta dentro manera, del subrégimen. dentro del régimen, Bien. ¿no? Pero tenías que tener un proyecto aprobado, con Claro. lo cual te había una sustitución. Es una herramienta, es novedoso, porque en definitiva toda la electrónica que tenemos o las inserciones automáticas que tenemos hacen a que sea mucho más eficiente eso. Puede contener empleo, seguramente, no en gran cantidad, pero evidentemente si vos podés hacer eso para sectores de la Argentina que también pueden estar afectados, pero te lo están requiriendo, es porque sos competitivo, es porque tenés tecnología y la capacidad y el conocimiento. No es menor lo que digo. Sin embargo, tal vez queda chiquito eso, porque en el contexto que estamos puede ser una noticia que pase desapercibida o no sea suficiente. ¿Me seguís a dónde voy? Entonces, si vos decís, los empresarios están viendo, bueno, hay empresarios que están apostando a otras cosas, haciendo esfuerzos para comercializar mejor sus Y productos. se había aprobado para una fábrica en Río, creo que, corregime si me equivoco, A ver. creo que era Mirgor, está lo de los autopartes Newsan electrónicas. Y ahora, Para Newsan. mañana... Sí. Ah, mira. Pero no para Newsan, digo, Newsan, Sí, quiero presentó- corregirlo. Habilitando. Claro, Newsan presentó una sustitución, Yo también quiero hacer esto. no dijo quiero Newsan. fabricar esto, dejo de fabricarlo, que eran productos que ya están... La normativa dice, no voy a aclararlo, pero la normativa te da esa oportunidad que puedas de tu proyecto original quitar algo que coincida con los propósitos de un decreto nacional de hace tiempo, del año 95 es el decreto que daba esa oportunidad, y sustituirlo por otra. Tenés que adecuar, obviamente, tu planta, el plan de trabajo, Sí. el empleo, hay un sostenimiento, hay distintas cosas, y evidentemente es un camino. Mirgor también lo está haciendo, no solamente lo hace por Famar, porque adquirió Famar en claro. su momento, sino que también está viendo para otros sectores. Pero digo, era algo que uno lo trabajó normativamente en su momento, hoy empieza a ser una realidad, costó para el sector industrial también entender que era oportuno. Vos sabés que no fue fácil esto y hace unos años se entendió que en definitiva trabajar complementariamente con otros sectores de Argentina y no un producto terminado, ¿viste? Final, sino ser complementario un bien. Claro, sí. Hace inclusive a tener socios estratégicos, porque en definitiva son sectores. Pero va a quedar en algo mucho más chico mañana esa aprobación para mí. No que no sea importante, sino que la problemática es otra.
Entonces, Pero es más chico porque lo que le van a aprobar es más chico, No, o no. frente a la problemática no alcanza, digamos, a compensar otro tipo de situaciones. yo creo que no, o sea, en esta entrevista vos estás escuchando algo que es importante para Sí. mí, sin embargo, Está dando vuelta que la problemática que estamos tratando hay una es otra. fábrica tomada en Río Entonces, Grande. ¿Cuánto mejor sería para mí poder dar buenas noticias, que es una? Sin embargo, tenemos que tratar temas que son más complejos. Entiendo. Que ver qué nos va a suceder o cómo podemos transitar este camino o qué herramientas podemos encontrar como para decirle al Estado, mirá, esta es una posible solución y es complejo. Bueno, sí. Y dale. Ramiro, ¿quiénes son los actores que hoy están preocupados, pero no preocupados, ocupados en eso, en ver esa situación que vos mencionas? Que es como, bueno, estamos en esta, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos damos vuelta? ¿En qué nos embarcamos? Tu pregunta es tremenda. Bueno, Tu pregunta es tremenda porque viste que en realidad en los momentos de complejo, primero que la política tiene que estar siempre en esto, ¿no? ujú. O sea, Y todos sí. los actores. Más aún aquellos que tienen, creo soy un hombre de la política si se quiere, ¿no? Inclusive en este rol. Pero vamos, quienes tienen hoy el poder o llevan adelante responsabilidades ejecutivas, tal vez no puedan tener la solución, pero tienen herramientas que a mi alcance no están, tal vez, ¿no? Entonces me parece que todo aquel que se pueda ocupar se debe ocupar. Claro. ¿Quién se está ocupando hoy acabadamente? Como diciendo, bueno, este es el plan de acción, yo sé cómo solucionar este problema. No lo sé, no lo Ujú. conozco. O no lo tengo. Pero nadie yo- te levantó el tubo. Che, escuchame, nos vamos a juntar en un café el domingo a las 5 para hablar del tema, a si ver qué querés, hacemos. Yo me he juntado con muchas personas y Ujú. te doy mi idea de, por ejemplo, de algunas cosas para Tierra del Fuego. No quiero meterme en un tema que es más, pero es interesantísimo. Qué sé yo, por ejemplo, si vos tenés un problema vos tenés una inversión que iba a llegar a hotelería en Ushuaia a través del FAM, del Fondo de Ampliación Matriz Productiva, quiero aclarar que no se terminó, sino, a ver, en realidad el FAM lo que se hizo fue que ahora no se hace, el aporte de la alícuota es cero, con lo cual no se está aportando, pero no está terminado el fondo. Sí. Claro. En algún momento puede resurgir, pero los compromisos de los proyectos se tienen que llevar adelante, los que fueron aprobados. Claro. Pero digo, fíjate vos, hace más de 2 años que hay proyectos aprobados que tal vez todavía no se pueden llevar adelante porque no estamos preparados con la infraestructura necesaria en las ciudades. Entonces, Carolina, si vos decís, quiero llevar una inversión mañana, y fantástico. Ahora, ¿tengo las condiciones? No, bueno, las podemos llevar adelante juntos si se quiere. Sí. Perfecto, pero eso es tiempo. Y el tiempo te da a que en definitiva esa oportunidad, tal vez, vamos a llamar, que no deja de ser importante, en lo laboral, no va a ser ahora, sino va a ser un poquito más adelante. Claro, ahora lo que ocurre es también, digamos, la realidad, lo que está mostrando es que una empresa electrónica, ponele que tiene, no sé, Sí. 700 trabajadores, tal vez invierte, por ejemplo, en un hotel que pueda tener, mientras se hace la obra, tal vez hay 80, 90 trabajadores laburando de la construcción, Puntual, y sí. cuando empieza a funcionar como hotel, depende del tamaño del hotel, no sé cuántos empleados tiene un hotel común y corriente. No, depende, de 80 habitaciones, de 70 habitaciones, sí. ponele, y tiene por lo menos una planta de 60 personas. Bueno, son 60 Por tipos. eso. ¿Qué hago con los otros Bueno, 700 pero por eso- si no estoy pudiendo vender aires acondicionados? Bueno, pero por eso digo que si vos, inclusive te sumo a eso, que si vos a eso, en el tiempo lógico, no lo podés llevar adelante, que es lo interesante de lo que las inversiones llegan de inmediato, pero no están dadas las condiciones, con lo cual te prorroga un poco más el inicio de obra o la finalización de la misma, o tal vez hay distintas situaciones de desequilibrio, te hace más difícil el tema. Claro. Yo entiendo lo que vos planteás, la cantidad. Lo que pasa que el sistema productivo también hay que pensarlo hoy, creo que en la entrevista pasada lo hicimos, que hoy ya no tenés para transformar una materia prima en un producto, en un bien final, ya no tenés las mismas cantidades de personas. Esto va evolucionando muy rápidamente. Ujú. Lo hace de la inteligencia artificial. Entonces vos tenés que formar a las personas, darle oportunidades, lo que fuere, jóvenes, grandes. El grande ni hablemos, tiene un problema enorme. Pero en las nuevas oportunidades laborales o de formación, o sea, qué sector. Entonces eso lleva tiempo. Es muy complejo. Si vos me decís, por ejemplo, pensémoslo desde este punto de vista, va a haber distintos desarrollos en Argentina, en otro lugar del país, que van a tener un crecimiento, estaríamos hablando también, o sea, que es buenísimo, pero tendría que haber una movilidad de personas a ese lugar. Imaginémonos que no lo tiene ese lugar. ¿Cómo ha pasado en Tierra del Fuego? Claro. Bueno, a ver, Río Grande se queda sin
Bueno, una pasa actividad ahí fuerte. en Neuquén, en esa zona donde está Vaca Muerta, que hay un pueblito que de repente, no sé, en 2 años creció, no sé cuánto, Ahí, sí. se triplicó la Exacto, cantidad de sí, gente. sí, exacto. Entonces, si va a haber oportunidades o empieza a haber oportunidades en otro lugar, seguramente la gente va a empezar a buscar esos nuevos horizontes. Sí. Pero eso es nuevos desarraigos, todo un traslado familiar. Bueno, hay distintas situaciones incómodas que se hacen hasta obtener el trabajo. Claro, si pero vos ves que ese caminito que sería, por decirlo de alguna manera, la desaparición o destrucción o modificación, cada uno que le ponga el término que quiera según la connotación, de los conurbanos industriales a trabajadores que migran a sectores que por ahora lo real y lo concreto es minería, o sea, energía y minería, no da la sensación que estén pudiendo. ¿Vos creés que hay capacidad de absorción de toda esa mano de obra industrial? No. O porque No lo sé. están Hoy no. quienes plantean la Argentina es un país mediano. Como buen país mediano tiene que tener industria. Entonces, esa migración, ese caminito de, bueno, vamos a hacerlo en estas etapas, vos no lo ves. Que se esté haciendo, digamos, con una escala. No, eso no está sucediendo. Porque si no estaríamos hablando de otras situaciones en otros lugares donde tal vez, en forma incipiente, vos lo estés notando. No los sectores que nombraste, tal vez otras cosas que... Yo entiendo que lo mejor sería, y creo que todos agradecemos que si compras algo más barato, bienvenido sea, porque vos vas a tener otros recursos para otras cosas, para, no sé, darte otros gustos, vivir mejor, darle oportunidad a tus hijos, lo que fuere. El tema en el medio es, si vos te empezás a quedar sin empleo, ¿quién va a consumir? Porque entonces tenés un problema, vas para un lado o para otro. No, tenés que trabajar en un todo. Entonces la no generación de empleo inmediato o la caída del empleo tan marcada como se está empezando a ver en Argentina, creo que es el que hay que corregir. Y se deben tomar algún tipo de medidas. ¿Cuáles? Son difíciles de determinar, pero algo va a tener que suceder. Yo no creo, sinceramente, que si esto se acentúa más, tenemos un problema mayor, sin lugar a dudas, todos lo entendemos, pero creo que hay que ser responsables en que si esto no tiene una mejora en la condición de que las personas puedan acceder a otro trabajo, que ya lo perdieron, porque ¿cuánto podés estar sin trabajo? Sí. Claro, el tema es el mientras tanto. Mientras Eso tanto es es lo un que problema. sucede. Entonces, yo te nombro un sector textil que está golpeado, porque nosotros seguimos produciendo, ojo, tenemos un problema de consumo que ha sucedido en Tierra del Fuego, ¿no? Ahora, tenés otro tipo de economía en la Argentina que te hace ver que tal vez hoy lo que por ahí, en algún momento de oportunidad, por más caro que sea, iba y compraba, lo que fuere, no va a ser así, va a ser mucho más competitivo todo. Entonces te restringe las posibilidades de crecimiento porque hay cosas que, como dijiste vos, no vamos a poder competir contra monstruos. Va a ser difícil. Entonces tenés que hacer otra cosa para contener ese sector de inversión o el sector laboral. El sector textil, que ha sido golpeado en Argentina en general, podemos discutir valores, estamos todos de acuerdo, pero por ejemplo, puntualmente de Tierra del Fuego, que viene de un decreto, ya no de este gobierno, sino del gobierno anterior, que fue desastroso ese decreto, que directamente le dijo, ustedes no van a fabricar más en Argentina, esa es mi posición. La única empresa que lo judicializó, la empresa que dijo, esto es inconstitucional, voy por todo, yo sueño fueguino, hoy está con suspensiones porque Claro. No puede producir dentro del régimen, porque bueno, él se la jugó jurídicamente, tenía una cautelar de la justicia, se le cayó, no la puede renovar, eso está en Comodoro Rivadavia, es una discusión jurídica que sabíamos que podía suceder eso, tal vez el final sea el que se busca, pero en el medio va a tener situaciones complejas. La propia empresa, ni hablemos de los trabajadores, que dentro de todo los contiene, les paga, hizo un acuerdo, está haciendo un acuerdo, lo pagar además, pero ¿cuánto podés aguantar si no podés? Si producir en Tierra del Fuego te hace, en ese rubro te da, digamos, impositivamente, inclusive te sale más caro que fabricar en el continente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fabricar en el continente o no fabricar? Ahora, Ramiro, bueno, vos decías, hay un acuerdo que se firmó, que no sé si ya venció el acuerdo con la UOM o está por vencer. ¿Cuál? El acuerdo de mantener los puestos de laburo. No, sí, pero tenía una fecha hasta el 31. Bueno, ayer hablábamos con un delegado de la UOM que nos decía que más allá de la situación puntual, porque este delegado justamente de Aires del Sur, que insisto que hoy a la mañana los trabajadores volvieron a tomar la planta porque la empresa no se presentó a la mediación ayer. Lo que nos decía este delegado es, además se ha tomado la decisión desde la UOM de tener un plan de lucha y de trabajo para lograr renovar ese compromiso.
Entonces, el compromiso para sostener los puestos de laburo ya no existe más. Los celulares ya entraron en la importación en arancel cero. Sí. No hay consumo y, por lo menos a ojos de Ramiro Caballero, no hay un camino que se esté haciendo de migrar sectores de un lugar a otro. Si esto sigue así, la pregunta sería, ¿puede ocurrir que lo que está pasando en Aires del Sur ocurra también en otras plantas en Tierra del Fuego? Obviamente que es indeseable, pero ¿puede llegar a ocurrir? Por supuesto, todo, un puesto de trabajo es un problema. Lo Aires del Sur es puntual, ¿eh? Es una empresa que fue adquirida el año pasado por un grupo que no conocemos, societario. Sí teníamos relación con los anteriores, un diálogo y demás, una empresa muy eficiente, un producto, monoproducto, solamente ese aire acondicionado, Sí. que eso también es un problema. Desconozco internamente cuál es el problema hoy que está teniendo actualmente, el por qué no ha podido seguir produciendo, más allá de la demanda, puede caer que vende poco, pero digamos, ¿cuál fue la situación real por la cual tuvo que tomar esta decisión, o que la planta está cerrada? Pero sí es cierto de que si, con el tema acuerdo decía, ¿no? Si vos arrancaste un año ahora, generalmente pasa en enero, pero bueno, ahora está marcado y febrero va a ser más o menos similar, donde el empleo que tenés es el empleo efectivo. Ya no podés contratar por un tiempo determinado, estacional, lo que fuere, porque no estás teniendo venta, con lo cual no producís más. Sí. Tu staff, inclusive con algunas retiros voluntarios, algún tipo de despido particular, lo que fuere, pero digamos, el personal que está en el sector industrial hoy, solamente tomemos el electrónico si se quiere, es el que tiene un contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Sí. En efectivo. El resto que finalizó no ha podido ser contratado nuevamente por las razones que estamos dando. Entonces, obviamente que si las condiciones no empiezan a mejorar, o alguna empresa en particular ve que su rentabilidad en los próximos meses tal vez no puede ser mejor, y puede tener un ajuste superior a lo que ha tenido fin de año o a principio de este año. Pues si vos no vendés, si no vas a producir. Vos tenés empresas que comercializan directamente de Tierra del Fuego, por ejemplo, que son comercializadoras, como Frávega o Electrofoguina, son empresas muy importantes. Electrofoguina es una empresa acá, Sí. que tiene diversos productos, inclusive comercializan para otras marcas. Entonces, obviamente ellos priorizan su fabricación y su venta, tienen un acomodamiento de una planta más chica, pero sin dudas va a repensar qué producir si esto no empieza a mejorar los próximos años. Nombro a ella por nombrarla, porque justamente tiene su cadena de comercialización, que lo ve en forma directa, porque ve cómo está afectado su proveedor y cómo ella produce y vende también sus propios productos. Claro. Entonces, vos sabés que ellos tienen todo, como hay otras, tienen toda su línea completa. Hoy hay empresas que tienen cadena de comercialización, porque la forma de comercializar es distinta también, con lo cual comercializan sus propios productos y ven que las ventas no mejoran. Entonces, los planes de producción se empiezan a reacomodar al contexto real que vivimos. Claro. Bueno, hablás justamente de una empresa que tal vez tiene no solamente la posibilidad de producir, no importa, celulares, por decir cualquier cosa, sino que además también puede ver lo que le sale traerlo directamente en un contenedor, en un sistema que viola el dumping completamente, que te lo traen de China, y tal vez le sale más barato vender ese celular chino que producir el propio. O puede estar viendo las dos puntas, está viendo también, como otros comercios, todos ven esto igual, pero inclusive sus propios otros fabricantes o competidores en la fabricación, que son proveedores de marcas para su red de comercialización, tiene todos los números. Y si son empresas que en el comercio de la Argentina evidencian que se está vendiendo poco, Y eso también tiene como consecuencia que tengan mucho stock. O sea, claro, que los depósitos de logística están muy estoqueados. Sí, están muy estoqueados. Pero por distintos motivos, te decía, un poco la importación, tampoco la importación ha vendido mucho porque no se ha vendido. Por lo menos el rubro es nuestro. O sea, digo porque a veces decimos, no, si vos me decís, se vendió los mismos niveles que en otro momento, te digo, no se vendieron, por distintos motivos. Por adquisitivo o oportunidad de comprar otro tipo de cosas, entonces restringo otro tipo de bienes. Ha habido un cambio del comportamiento del consumo marcado, que no digo que ha sido malo o bueno, nos pudo haber afectado. El contrabando tan marcado de celulares ha sido una situación incómoda, sí, muy alto.
El 30% de los celulares que se activaron en la Argentina el año pasado, viste que cuando vos un celular nuevo los prendés por primera vez, se activa en el sistema, tiene un número de email y demás. De serie. Ese número, el 30% de los celulares, no son ni fabricados en Tierra del Fuego ni ingresados legalmente al país. Wow. Entonces, entraron, y no estamos hablando del viajero, comprate un celular, no estamos hablando de algo que evidencia que hay un comercio, que no es lícito, obviamente, que uno no puede defender, porque por más barato que haya comprado el celular, la realidad es que es un ilícito, vaya a saber cómo se consiguió ese producto también. Entonces, esas son medidas que corregir. Siempre hubo, pero se marca más cuando hay alguna diferenciación o, viste, se busca precio, qué sé yo. Claro. Eso es algo que se está trabajando también legalmente como para que esa activación por lo menos se declare y dónde lo compraste. Entonces empezás a restringir un poco eso. Claro. Hoy tal vez se corrija porque los precios empiezan a mejorar, pero de hecho si uno mira, empieza a haber precios tanto importados como nacionales, como valores que la gente tiene en su cabeza, o que todos tenemos, que debería ser más barato, pero bueno, va de a poquito el consumo, ¿viste? Yo por lo menos de inicio de año veo esto, veremos marzo. Ramiro, hay, decías los proyectos de FAMAR y Newsan será a partir de mañana, lo que tiene que ver con dispositivos, ¿cómo dijiste? Módulos electrónicos. Viste que el auto tenía un módulo electrónico antes, que era el encendido, algo. Estamos hablando de ahora es un poco más complejo. Claro, bueno, y ahora digamos que ahora lo prendés con botón. Claro, bueno, ahora aparte electrónica uno decía, el auto va a ser en el futuro todo electrónico. Sí, pero ese módulo... ¿Es, como se la denominaba antes, la computadora de a bordo? No, porque hoy tenés de todo. Vos, el módulo electrónico vehicular, tenés oportunidad vehicular aparte, no estamos hablando ni de autos, estamos hablando de un vehículo. Un vehículo involucra a todos. Todo. Inclusive puede no tener motor, vehículo. Lógico. La parte electrónica hoy, en auto tenés, no sé, sensores o cámaras hasta lo que dijiste vos, controles de seguridad, y todo eso, infotainment. Todo eso vamos a poder proveer. Todo eso es lo que se tiene como desarrollo en lo inmediato para empezar a producir, digamos, con algo incipiente que empieza ahora los diálogos entre proveedor y... porque eso te iba a preguntar. ¿Hay, porque lo están pidiendo, ya un diálogo consolidado entre los proveedores que serían, en este caso, Newsan y FAMAR, con... alguna terminal de vehículos en Córdoba, en provincia de Mirgor lo Buenos está haciendo Aires? hace años, digamos, pero empiezan a haber más oportunidades en otras cosas que son chiquitas. Lo que pasa es que esos sectores también hay que contenerlo, porque si tenemos un problema en el sector automotriz... Si no vendemos autos, claro, va a ser un problema. O si no desarrollás el auto como hoy se pretende... Sí. Y digamos, eso tiene que ver con esos módulos. ¿Hay alguna otra cosa dentro del ámbito de lo electrónico, más allá de los proyectos que sabemos que tienen respecto de lo turístico, lo alimenticio? No. Respecto a lo electrónico, por ahora es eso. En principio sería esto, como proyecto, digamos, en lo inmediato, que se viene trabajando ya hace años, que lo impulsamos en su momento, se dieron algunas condiciones dentro del régimen que se adecuaron a algunos procesos, lo que fuere, o administrativamente algunas reglamentaciones, pero bueno, es hora. Claro. Ramiro, gracias como siempre por la visita. Gusto. Muy amable. Muy bien, gracias. Ramiro Caballero, director ejecutivo de la Unión Industrial Fueguina. Bueno, se estaba dando un poco la mirada y el panorama de lo que está ocurriendo aquí en la provincia. Nos decía Alejandro que en 2025, por ejemplo, en materia de los hidrocarburos, hubo 21.000 cambios de domicilio en Neuquén. De esos 21.000 cambios de domicilio, 4.000 son hijos en edad escolar. Como para poder visualizar justamente el impacto del quien recibe todo eso, que nosotros lo vivimos en la década del 80 y lo vivimos también sobre finales de lo que sería 2010, por ahí. Un poco hablábamos eso, lo que puede llegar a suceder. Claro, pero tampoco es fácil, ¿no? Impresionante. Bueno, gracias, Ramiro. A vos.